Y bueno, vamos a empezar el tema a la cual me han concedido para poder exponer, que es un tema bastante interesante en cuanto refiere a optimización y temas en la cual actualmente donde estoy trabajando, yo me es muy interesante, ¿no? No sé si la voz también está bien, la voz que está, el volumen está bien, que quisiera que esté todo bien, por favor. Ok. Sí, está bien. Okay. Listo. Ok, listo, empezamos. Básicamente primero vamos a empezar por el tema de la ubicación de la planta, ¿no? de la mina. Minera Panamá, el desarrollo de todo, digamos, de estos temas de optimización se ha realizado en la planta concentradora de Minera Panamá. Y bueno, Minera Panamá se encuentra ubicado en el distrito de Donoso, la provincia de Colón y la República de Panamá. Específicamente aproximadamente a 120 kilómetros al este de la ciudad de Panamá. Ciudad de Panamá es la capital de la República de Panamá. La concentradora tiene una capacidad de 260.000 toneladas por día y el inicio de sus operaciones fue en febrero del año pasado. A medida que nosotros iniciamos las operaciones, hemos ido rampeando. Básicamente el rampeo un promedio de casi 4 o 5 meses y posteriormente se pasó a la estabilización y después a la optimización, como todo arranque de una planta concentradora, ¿no? Definitivamente en esta planta el desafío es básicamente la gran cantidad de material que se pasa. El rampeo lógicamente no ha sido poco a poco y bueno, diferentes cosas que hemos tenido que optimizar en cuanto a los equipos nuevos de alta tecnología y es una gran experiencia en la cual nosotros hemos tratado de mejorar en todo lo que se puede. Este es el diagrama de flujo o diagrama de proceso del circuito de flotación. Lógicamente no he incluido la de molienda porque, bueno, básicamente estoy hablando de flotación. Pero en lo que es molienda, principalmente hay 3 sacks, ¿no? 3 líneas o 3 trenes de 3 sacks. Posteriormente, después de clasificación y todo ello, viene a la alimentación al raffer. Entonces, vamos a describir un poco de cómo se encuentra distribuido el tema del circuito de flotación. Alimenta hacia un sultán, ¿no? Básicamente son 2 sultán en realidad, los trenes de flotación son 2. Cada tren tiene 2 líneas y por tal tiene 2 sultán. Y después alimenta hacia cada línea de cada raffer. Como decía, cada tren 2 líneas, o sea, básicamente un tren con la línea raffer línea 1 y 2 y el otro tren con la línea raffer 3 y 4. Cada línea de la raffer tiene 8 celdas, ¿no? Y las 4 primeras o las primeras de cada una de ellas es de 300 metros cúbicos cada uno y las otras 7 celdas de cada fila son de 630 metros cúbicos cada uno, ¿no? O sea, esas son celdas de más alta capacidad. Después de ello, en la primera celda, nosotros obtenemos un primer concentrado grueso, y se le envía a la flotación coarse, que es la coarse cleaner. Ahí tenemos las celdas columna y las celdas Jensen. El segundo concentrado de las 7 últimas celdas de la raffer, le enviamos a un proceso al siguiente circuito que es remolienda, ¿no? Lógicamente que primero pasa por la clasificación. El underflow va hacia unos hit mill, son 3 hit mill son molinos de remolienda de alta velocidad y esto es un circuito abierto que va directamente hacia el circuito de limpieza y el overflow también se une con ello para ir al circuito de limpieza. En el tema del coarse tenemos el concentrado que ya estamos llegando al promedio de 25% de cobre. Esto va directamente al expresador de bulk, ¿no? Después
de la primera limpieza, en la etapa de primera limpieza hay 7 celdas que están divididas, las primeras 4 celdas están divididas lo que es la primera limpieza en sí, y las otras 3 celdas que son la primera cleaner scavenger, ¿no? primera limpieza scavenger. Estas celdas son de 300 metros cúbicos cada una. En lo que es la primera limpieza, el concentrado de la primera limpieza pasaría a lo que es la segunda limpieza, son 4 celdas de la segunda limpieza, estas son de 100 metros cúbicos cada una, y acá tenemos el segundo concentrado final que también se une con el concentrado coarse, que debería tener por encima de 25% de cobre. El concentrado de la cleaner scavenger retorna hacia la remolienda, circuito de remolienda, para clasificar y remoler para poder circular hacia la primera limpieza. Entonces tenemos acá 2 colas, la cola de la Raffer, que es la de mayor masa o la de mayor flujo, y la cola de Clean Scavenger, que es la del flujo menor, ¿no? Se unen estas 2 colas para irse al depósito de relaves. En la segunda limpieza, el relave de la segunda limpieza, con bastante promedio de 8%, 9% de ley, se envía hacia unas columnas y se hacen también el aflotón, que sería el segundo clean scavenger. Y acá obtendríamos el tercer concentrado, que también está por encima del 25%, y la cola de esas columnas retornan hacia la primera limpieza, de acuerdo a su grado, ¿no es cierto? Entonces, ese es básicamente el tema del circuito, ¿no? Del proceso en sí. ¿Cómo nosotros vemos o desarrollamos básicamente la optimización? O sea, ¿qué es lo que nosotros hemos enfocado en lo que es para poder nosotros llegar a optimizar todo el circuito de flotación? Básicamente es permitir y obtener los mayores ingresos en reducción de costos a la organización, ¿no? O sea, ustedes ven acá un gráfico bastante conocido. Primero, después del arranque, hay bastante variabilidad. Después de la variabilidad hay estabilización, todo lo que es el sistema de estabilización. Después de la estabilización ya viene el tema de la optimización, ¿no? Que de alguna manera, después de la optimización hay un beneficio en lo que es de ingresos en cuanto a económicamente y reducción de costos, ¿no? Para ello nosotros utilizamos las herramientas estadísticas, lo que es viable para poder crear valor a las inversiones en automatización. Hay bastante inversión se ha realizado en la planta en cuanto a automatización y control de procesos. Entonces eso básicamente es sacarle provecho para poder nosotros optimizar y llegar a los objetivos que se ha trazado, ¿no? La empresa. Como ustedes ven en el segundo gráfico, se ha iniciado con alta variabilidad, y poco a poco. Este es el gráfico representativo nomás, y se ve, digamos, llegar al objetivo que es minimizar la variabilidad y obtener el beneficio debido a la optimización, ¿no? Para el caso nuestro, nosotros después del arranque de la planta concentradora, el ramp-up y la estabilidad del proceso, básicamente desarrollar la optimización para alcanzar los objetivos trazados por la empresa. Sí, el budget y el forecast que la empresa nos pone, ¿no? Bueno, empezamos básicamente con los puntos en los cuales yo quería, en realidad he hecho muchas cosas, pero lo más importante que yo quería hacer conocer, digamos, algunos puntos que resaltan en lo que viene a algún beneficio que hemos tenido en cuanto a la implementación de lo que es la optimización. Básicamente, por ejemplo, el primero, que es la implementación del sistema experto, ¿no? Cómo nosotros implementamos el sistema experto en cuanto al nivel espuma y flujo de aire en lo que es las celdas de flotación Raffer. Ustedes ven, por ejemplo, estas son las primeras celdas, ¿no? En el año pasado, básicamente en noviembre, todavía que estábamos ya saliendo del tema del ramp-up y ya pasando a una parte de la estabilización. Todavía se ve cuando no hubo la implementación del sistema experto, bastante variabilidad en cuanto al nivel de espuma, y después posteriormente de implementar el sistema experto ya se reduce la variabilidad.
y bueno, y esto también sucede con el tema del aire, ¿no? Tiene mucha variabilidad, ¿no? Y después, posteriormente, poco a poco se ha ido reduciendo. En la siguiente lámina vamos a ir viendo cómo así se ha ido reduciendo. Para ello, nosotros, después de obtener ya la estabilización, nosotros hemos hecho una serie de surveys o muestreos, la cual nos ha servido para poder identificar básicamente los parámetros de operación de cada una de las celdas. Lógicamente que se ha hecho en una sola línea, porque hacer surveys en las 4 líneas pues nos demanda con bastante recurso, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo básicamente acá? Configurar y sintonizar la velocidad de espuma mediante las cámaras en todas las celdas de flotación. En lo que es la concentradora minera de Panamá, todas las celdas de flotación Raffer, por lo menos tienen las cámaras que distribuyen o chequean, digamos, básicamente lo que es la velocidad, etcétera, y unas cosas más que más adelante les voy a explicar. Se ha realizado el muestreo celda por celda para determinar las condiciones de los parámetros, y posteriormente se ha hecho los análisis de resultados para poder setear los niveles de espuma y flujo de aire en la celda de flotación. Ustedes ven, este muestreo se ha hecho en noviembre, después básicamente cuando se está estabilizando, y la recuperación pues está baja, no es, digamos, recién estábamos entrando en el tema de estabilización. Se ha obtenido, digamos, todos los datos de cada celda para poder tener un mapeo o una idea de cómo nosotros estamos operando en esas condiciones. Ya después de que ya nosotros optimizamos, ya hicimos, digamos, implementamos todo lo que es el sistema experto en lo que es nivel y flujo de aire, ustedes ven ya bastante estable, digamos, en cuanto a nivel de espuma y también de aire. O sea, la variabilidad es mínima, ¿no? Y posteriormente también se hizo ya en los primeros meses de este año, igual surveys o muestreos para poder determinar cuáles son las condiciones en las cuales estamos operando, y bueno, la recuperación ha mejorado notablemente, ¿no? Y también esto nos ha servido para hacer, digamos, los seteos de los parámetros, básicamente nivel de espuma, flujo de aire, velocidad de espuma, etcétera, ¿no? En este lapso nosotros hemos tratado de determinar cuáles son los seteos, o cuáles vamos a tener los seteos en cuanto a nivel de espuma y flujo de aire de cada una de las celdas. Hemos se ha hecho la sintonía fina de los rangos de los niveles, tanto de espuma y como flujo de aire, para poder determinarlos y implementarlos y poder ponernos, digamos, como seteo en lo que es el sistema experto, ¿no? Como ustedes ven, acá hay un dato muy importante en lo que es el tema del aire. En el gráfico anterior, el aire es bastante alto, estábamos consumiendo mucho aire, y también lógicamente que el concentrado estaba saliendo un poco sucio, pero acá ya implementando el sistema experto ya se estabiliza y reduce bastante lo que es el consumo de aire, ¿no? Después de haber seteado ya los niveles y el flujo de aire, nosotros se ha estabilizado lo que es el sistema de control en leyes de concentrados y colas, ¿no? Hemos implementado las estrategias de control mediante el uso de las cámaras en la celda de flotación, ¿no? Para poder setear. Lo que se ha hecho primero es mantener la velocidad de espuma en las celdas dentro de un rango. Lógicamente, este trabajo de control de procesos no lo he incluido acá, porque ellos han hecho un trabajo de predeterminar un modelo predictivo para el control de velocidad. O sea, se han hecho pruebas en diferentes seteos de velocidad de espuma, y ellos han encontrado un modelo predictivo. Acá, si ustedes ven en este gráfico, este es acá abajo se ve el control predictivo del modelo, que mejora respecto a lo que estaba anterior en control manual. ¿Qué es lo que nos dice la estrategia de control? No. Primero es mantener la velocidad de espuma en las celdas dentro de un rango. O sea, nosotros ya habíamos determinado cuánto es el rango de velocidad de espuma en cada una de las celdas, ¿no? Después hay que mantener el aire concentrado sobre un target. Como les dije yo anteriormente, tenemos 2 concentrados,
que es uno de ellos el primer concentrado, que es el concentrado grueso, coarse, y el segundo concentrado que va a remolienda, ¿no? El concentrado grueso coarse es con alta ley y el segundo concentrado es con baja ley. Ahí nosotros hemos determinado los targets de concentrados, vale decir, de un valor, el concentrado Raffer, el primer concentrado Raffer, de un valor determinado, de 8 a 10, por decir un ejemplo, y el segundo concentrado de otro valor puede ser de 4 a 6. Esos targets se ha ido implementando en cuanto obteníamos los valores en los diferentes muestreos que hemos determinado. Después la otra estrategia de control era mantener la ley de colas bajo un límite menor, ¿no? Es decir, tenemos que tener las colas Raffer en las 4 líneas muy bajas, ¿no? O sea, estamos hablando de 0.05, 0.02, 0.04, 0.03. Es un rango también que se le implementa. Y el otro punto muy importante que también se ha considerado es evitar superar un límite a nivel de los cajones que están asociados a la flotación Raffer. Esto básicamente para poder tener el control de los derrames o rebalses que deberían haber en los diferentes hoppers o cajones tanto el primer concentrado Raffer como el segundo concentrado Raffer. Esto fue como primera línea, porque posteriormente ya tenemos que implementar también los hoppers de remolienda y de concentrados. Y las variables de control. La variable de control básicamente es lo que la cual nosotros podemos manipular directamente, que es una de ellas, las variables manipuladas. Tenemos que setear el interfaz de la espuma de cada celda, o sea, el nivel de espuma, hay que setearlos. Eso, como en la lámina se mostró cómo nosotros hemos determinado digamos, en cada una de las celdas el nivel de espuma, mediante los muestreos y los resultados que hemos obtenido. Después también hemos seteado lo que es el flujo de aire en cada celda. O sea, estos 2 puntos lo hemos visto en la lámina anterior, y después en lo que es la variable controlada, o sea que no podía manipularse directamente, es el nivel de los que están asociados a la flotación Raffer, la velocidad de espuma, la ley de control Raffer y ley de colas. Básicamente estos variables controladas nosotros seteamos y nadie mover, ¿no? El operador y el control room no podían mover esto, salvo que consulten a mi persona y a la superintendencia de operaciones. ¿Cuáles fueron las reglas de control en lo que es la ley de colas y niveles de hopper? Lo que estábamos viendo en la lámina anterior. O sea, nosotros tuvimos que poner reglas para poder implementar, digamos, este sistema de control. Entonces, lo hemos dividido en 3, lo que es uno primero la regla de velocidad de extracción, ¿no? Básicamente, cuando apurar, en el argot, digamos, operativo es apurar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, esta regla de velocidad de extracción tiene 2 puntos. Se seteaba negativamente o frenaba cuando teníamos el hopper alto. Es decir, si teníamos rebalses por encima de, o sea, ya encima de 90, ya nosotros esta regla actuaba por el sistema experto, ¿no? O sea, frenaba, lo que dice acá, frena. Y el grado de concentrado Raffer es bajo, o sea, vale decir, cuando el grado de concentrado Raffer es muy bajo, o sea, ponemos un set point negativo. Y la cola Raffer no es alta, ¿no? Entonces, esto de acá se ve básicamente en lo que es todo lo que es velocidad de extracción, ¿no? La velocidad de espuma, y cuando frenar la velocidad de espuma y la carga que estamos extrayendo. Lógicamente, esto es lógico para alguien que conoce bastante lo que es operativamente la operación del Raffer. Cuando tenemos un Raffer de grado bajo, tenemos que frenar para poder aguantar y minorizar, ¿no? Y cuando la cola, lógicamente, no es alta, o sea, básicamente la cola tenemos baja. El otro punto era cuando nosotros tenemos que apurar, o sea, un set point positivo. Tenemos que aplicar en las siguientes condiciones.
el nivel del hopper no es alto, o sea, cuando tenemos un hopper bastante holgado, o sea, un nivel, no sé, pues 40%, 50%, entonces salió a apurar. El grado de concentrado no es bajo, es alto en este caso. Y la cola Raffer es alta. O sea, poder mejorar nuestra cola, nosotros en el sistema experto automáticamente mejoraba la velocidad de extracción, ¿no? Entonces, esto es, lo que es el tema de la regla de con el flujo de aire, cómo actuaba, ¿no? Entonces, implementamos también igual dos seteos, el set point negativo, o sea, disminuir el aire cuando la velocidad de espuma es alta, o sea, tenemos alta extracción y la velocidad de espuma demasiado flujo, actuaba el flujo de aire, vale decir que el aire disminuyendo automáticamente. Y cuando la regla de velocidad de extracción anterior indica que se debe frenar, vale decir, cuando en la regla anterior se da el mando de frenar, el flujo debería disminuir, y eso es lo que hice en esta regla, ¿no? El segundo punto es aumentar el aire. ¿Cuándo aumentar el aire? Cuando la velocidad de espuma en la celda es baja. Lógicamente, tenemos una baja carga de extracción, tenemos que incrementar el aire, ¿no? Y la regla de velocidad de extracción anterior no indica que se debe apurar. O sea, cuando tenemos bastante, cuando dice que la regla anterior nos dice que tenemos que apurar, entonces en ese caso tenemos que implementar el set point positivo de aumentar el aire. Acá en estos gráficos básicamente, por ejemplo, se ve los set points, por ejemplo, en lo que es nivel en el primer gráfico se ve el set point del nivel del hopper. Nosotros hemos implementado el set point de 90% de nivel, y en estas pruebas que se han realizado no han llegado más de 60, y si pasaban esto ya actuaba en lo que es el sistema experto, ¿no? Y en el segundo gráfico se ve lo que es el primer concentrado, el tren 2, es un ejemplo nomás, que se había seteado a 10% de cobre, y actuaba mediante esto lógicamente con la ayuda del analizador de leyes, ¿no es cierto? Actuaba cuando indicaba el analizador de leyes que no debía pasar de 10, ¿no? Y para eso, pues, también un dato importante en lo cual la función del analizador de leyes es muy importante para poder tener calibrado y todo eso, ¿no? Pero ese es un tema ya que lo veía otro subario. Puma, también igual tenemos dos reglas en la cual actuaba el que es el sistema de control. El set point negativo, para disminuir el nivel de espuma, debería aplicarse cuando la velocidad de espuma en la celda es baja, ¿no? Es decir, la velocidad es lenta, y nosotros lo que es el nivel de espuma deberíamos disminuir para apurar un poco, ¿no? Y también la regla de velocidad de extracción anterior indicaba que se debe apurar. Entonces, en esas condiciones, nosotros deberíamos disminuir el nivel, ¿no? Cuando aplicamos el set point positivo, o sea, aumentar el nivel cuando la velocidad de espuma de la celda es alta, ¿no? O sea, cuando tenemos bastante alta extracción, se incrementa el nivel de espuma para poder frenar o disminuir la velocidad de espuma. Y también cuando la regla de velocidad de extracción interior indica que se debe frenar y la velocidad de espuma no es baja. Acá en el gráfico, en el primer gráfico que vemos en este slide, vemos el segundo concentrado, que nosotros habíamos seteado a 8% el grado de cobre, y sin embargo no ha sido menor, ¿no? Ahora, eso también nosotros nos ha permitido ver a las leyes de alimentación. Un poco alto, o sea, en realidad el promedio de ley de cabeza en Minera Panamá es 0.40, ¿no? Entonces, cuando teníamos promedios de 0.50-52 era es bastante alto para nosotros, ¿no? Tenemos que mover el seteo acá en los grados del primer concentrado y segundo concentrado para poder alcanzar
tanto mejor recuperación y como también alcanzar el grado adecuado final, ¿no? Y en el segundo gráfico se ve las leyes. Ustedes ven las leyes de las colas. Las colas se había seteado a 0.05, como les indicaba anteriormente, pero obtenemos 0.02. Eso probablemente en esta etapa la ley de cabeza estaba muy bajo, que llegamos a 0.28 en algunos casos, 0.28, 0.30, ¿no? Entonces es muy beneficioso, digamos, que de alguna forma pongamos un límite un poco más bajo, en este caso, para poder mantener, digamos, las colas. Y igual en el grado también, ¿no? Que nos ayudó tanto en la recuperación como en el grado final, ¿no? Lo que es el sistema de control aplicaba de que por cada 3 cambios de flujo de aire se hace uno en el nivel de espuma de la celda de flotación. Vale decir de que priorizábamos primero para poder, digamos, que actúe el sistema de control. Primero se prioriza el aire. O sea, hacía 3 movimientos de aire, se hace 3 movimientos de aire y después un nivel de espuma, ¿no? Para poder ir alcanzando los targets o los seteos que se realizan tanto en grados como colas. Otro punto importante que nosotros hemos implementado es básicamente la edificación de reactivos, específicamente la edificación de colector, ¿no? En automático acorde a la ley de cabeza. Normalmente nosotros llevamos lo que es el sistema de control en gramos por tonelada, ¿no? Entonces, se había implementado primero ese sistema de control. Sin embargo, después nos dimos que podíamos implementar el control en gramos por tonelada de cobre fino. Y esto tiene su lógica porque la variación de la cabeza, como les decía, iba de 0.28 a 0.5, y para la cantidad de tonelaje que se maneja en esa planta, había también una variación de contenido fino en el material. Y la dosificación del cobre hemos determinado para poder controlar como gramo de cobre fino, gramo por tonelada de cobre fino. ¿Cómo así, digamos, este sistema, no? Bueno, tenemos, se tiene, y todas las plantas lo tienen, todo lo que es tonelaje alimentado, los alimentos. También en nuestro caso también tenemos lo que se alimenta a las celdas de flotación. Después tenemos la ley de cobre en el alimento de flotación, que también es online con respecto o con la ayuda del analizador de leyes en línea. Con ellos se determina el cobre fino en línea, o sea, la cantidad de cobre fino en línea, y la dosificación de gramos por tonelada de mineral, y también determina la dosificación del colector en gramos por tonelada de cobre fino. Lógicamente que se ha hecho una serie, después de implementar, digamos, el gramo por tonelada de mineral, se había seteado, digamos, cuánto era nuestro consumo de dosificación del colector. Nuestro colector básicamente está en promedio de 10 a 16 gramos por tonelada de mineral, y se implementa después el gramos por tonelada de cobre fino. Como ustedes ven acá en este gráfico, acá todavía no se había implementado, es en octubre del año pasado, no se implementa el set point de gramos por tonelada de cobre fino, está en 0, la parte baja. Y acá la variación de flujo con la ley de cabeza, ustedes ven, es digamos bastante distinto. No hay una correlación, no hay una relación, no hay nada, ¿no? Pero después que ya se implementó esto, si ustedes ven acá, este es solamente un solo punto. El seteo en el SAC 1, por ejemplo, nosotros dosificamos colector a los SACs. El seteo en el SAC 1, si ustedes ven, es constante, ¿no? O sea, acá más o menos entre casi 700 gramos por tonelada de cobre fino, ¿no? Y ustedes ven que en la ley de cabeza, que es en este caso los puntos colineados, están acorde con el flujo de la acción del colector, ¿no? Se mueve igual. O sea, pero el seteo en gramos por tonelada de cobre fino es lo mismo, ¿no? Pero lo que pasa en el gráfico anterior no sucede eso.
Ahora, esto lógicamente que también va a variar el seteo de gramos por tonelada fijo, ¿no? Por tonelada de cobre fino, porque a veces tenemos materiales, hay un depósito de material que es stock, ¿no? Que contiene, que hay contenido de arcillas, entonces hay una desviación, digamos, del contenido del consumo de colector. Entonces tenemos que volverlo a setear nuevamente. Pero en términos generales del depósito que estamos trabajando actualmente, ya no se hace variaciones en cuanto al seteo de gramos por tonelada de cobre fino. Ya ha habido, digamos, un tema de control básicamente de la dosificación. ¿Cómo funciona la lógica de control de este sistema de control de gramos por tonelada de cobre fino? En los molinos, los trenes 1 y 2, la distribución y las condiciones son el set point, una cantidad fija, más esta variable. Esta variable es la que yo les indicaba de acuerdo al material que nosotros tratamos. O de acuerdo, digamos, a la cola. En esto de acá, ya cuando ya se implementa lo que es la cola del raffer, pues implementamos también cómo enlazar el tema de la dosificación de reactivos con la ley de la cola en ese momento. Entonces, si la cola era mayor a 0,05, entonces este valor estaba en 1000 gramos por tonelada de cobre fino. Y si teníamos entre 0,03 y 0,05, aumentaba a 500 gramos por tonelada de cobre fino. Y si tenemos menor a 0,025, ya prácticamente no se aumentaba nada y quedaba con ese set point. Entonces, es una lógica de control que nosotros implementamos, básicamente funcionó. Este es en los trains, ¿no? En los molinos de bolas. En el raffer también hicimos algo similar, ¿no? Que también esto se ha ido implementando de acuerdo a las condiciones en las cuales nosotros teníamos las operaciones, en los mejores resultados que hemos obtenido en cuanto a recuperación y grado. No, acá sí había una variación de 600 gramos por tonelada de cobre fino, 300 gramos por tonelada de cobre fino para 0,03 y 0,05, y se quedaba con 2000 toneladas de gramos por tonelada de cobre fino para una ley de cola de 0,025, ¿no? Es muy importante esto porque después de la optimización, nosotros tenemos que ir ajustando el tema de costos. Ya la empresa te va ajustando, digamos, hoy ya empezamos a optimizar, pero también quiero que reduzca los costos, ¿no? Y uno de los puntos importantes, ustedes saben que el costo, digamos, de reactivos es importante para poder optimizarlo. H en Raffer. El tema fue un poco luchador para mí y para todo el equipo de metalurgia, porque teníamos que entrar básicamente que deberíamos trabajar un pH mayor a 10 en el Raffer, puesto que por diseño en la planta de Minera Panamá no estaba por diseño estaba primero que el pH en la Raffer era pH antes del arranque. Nosotros en la etapa de pre-commissioning planteamos que deberíamos tener una línea para dosificar cal antes del alimento al Raffer. Y eso sí se efectuó. Tenemos nosotros demostraciones en todas las plantas de Chile y Perú. Generalmente se trabaja pH por encima del natural. Se implementó eso y después llegamos a optimizar pH. Sería la mejor, digamos, obtención tanto en grado como recuperación. La dosificación de cal ya, si bien solamente estaba por diseño a la limpieza, o sea, ellos manejaban, digamos, en las plantas de Sudáfrica, manejan básicamente el control de la pirita con dosificación de cal en la limpieza. Hicimos una serie de pruebas, o sea, digamos, para poder convencer esto. Ya teníamos, digamos, la línea que nosotros habíamos propuesto del proyecto de instalar tuberías de cal hacia la Raffer, pero sin embargo
ellos querían también rodar a pH bajo, 9, 9,5, ¿no? Para ello yo planteé una serie de pruebas para poder correr en la etapa Raffer, y eso es lo que se... Si ustedes ven en este gráfico, a pH menor de 8.5, o el pH natural, porque el pH natural es de 7.8 a 8.2, obtienes una recuperación baja, ¿no? Por promedio de 82, 82. En el rango de 8.5 a 9.5 se incrementa ligeramente, llega a 84, pero ya en el rango de 9.5 a 10.5 sí salta bastante el pronunciamiento de la diferencia, ¿no? De la recuperación, hasta 88%, 89%. Y hicimos 3.5 que está, bueno, pasa por encima del 90%. Básicamente el pH óptimo que nosotros hemos obtenido es 10.5 para obtener una recuperación por encima del 90%. En el concentrado final también, a la par, también se analizó el concentrado final. Si ustedes ven también lo mismo, ¿no? O sea, eso es lo que pasa, ¿no? Ya que se sube o se incrementa el pH, también mejoras digamos, el grado de concentrado final. Eso básicamente, aparte, o sea, manejando solamente lo que es RAF, ¿no? Aparte de lo que es el tema en la limpieza. Y tuvimos también un análisis en lo que es lo que se refiere al fierro en el concentrado final, ¿no? Entonces, también con pH mayor a 9.5, entre el rango de 9.5 a 10, obtenemos un fierro menor en el concentrado final. La recuperación Raffer, básicamente acá este tema saltó a la vista por el tema de P80, ¿no? La recuperación Raffer, P80 y throughput. ¿Qué pasa en todo negocio? Y eso también a todo el mundo lo ha pasado, que lo que te dicen es, a mí el throughput paga, o sea, el tonelaje paga. Lógicamente, así sí paga, ¿no? Porque es mayor contenido de finos. Entonces, pero también el hecho de que tú pasas por encima de tu diseño, o no llegas al diseño en lo que es molienda, el P80 se incrementa. ¿Y qué trae esto? De que a un P80 o un mineral grueso, de acuerdo a tu diseño también, en la flotación no vas a alcanzar a tus targets, a tus objetivos adecuados, al objetivo que se colocó en el diseño. Entonces lo que hicimos es básicamente hacer un análisis del P80, la recuperación y posteriormente el throughput. Si ustedes ven en el primer gráfico, cuando se tiene P80 entre 100 y 140, obtienes alta recuperación. Después incrementas el P80 de 140 a 180, tienes casi 89% de recuperación. El diseño de la planta del P80 en alimento a la flotación en Minera Panamá es 180. O sea, deberíamos estar en este rango. Lógicamente acá viene a influir varias cosas, pero este es un tema representativo, en la cual yo tuve que justificar para que se dieran cuenta de que el throughput es bueno, o sea, es mucho más rentable, definitivamente, pero te va a afectar en lo que es la recuperación. O sea, mi target yo no voy a llegar de al target de recuperación, pero como contenido fino sí vamos a tener. Entonces, después entre 180 a 220, igual casi por ahí no hay mucha diferencia, pero sí, si ustedes ven en el ya grueso, de 220 a 260 es bastante notable la afección en lo que se refiere a la recuperación, ¿no? Prácticamente casi 5% de recuperación, pérdida de recuperación respecto al diseño, ¿no? Cuando tú lanzas por encima de un P80 de 220. Entonces, esto se le planteó, bueno, y sí, efectivamente hice un análisis también de throughput, que ahora lo voy a explicar. Otro punto que se determinó acá, que por cada 10 micrones de incremento de P80 en el alimento de flotación, hay una pérdida de cerca de 0.6% de recuperación. En el otro gráfico ya se analizó lo que es el throughput, recuperación Raffer y P80, ¿no? Se ha hecho un gráfico de superficie, alcanzando, digamos, el throughput, el P80 y la recuperación. Ok,
con los datos que se tienen, básicamente cerca de 10.500 toneladas por hora. Esto hay que maximizar y obtener, digamos, una recuperación como de acuerdo a lo que le estábamos indicando. El P80 en este caso está por encima de 220, casi está llegando a 250, y optimizar la recuperación. Acá sí, lógico que sí obtenemos más contenido de cobre fino al final, o sea, digamos que efectivamente es muy rentable, sí, efectivamente sí es muy rentable, pero lo que justifica este incremento del P80 a causa de incrementar el throughput tendría que ser 11.000 toneladas por día para justificar que el negocio, digamos que tú estás teniendo un beneficio económico. Alguien por ahí cuando se presentó esto, no, sí, ok, vamos a poner el target ahora ya no de 180 del P80, sino de 220. Ok, está bien, pero teníamos que pasar un throughput de por encima de 11.000 toneladas por día. No es igual, pues, pasar 3.500 por cada línea, que eso lleva solamente 10.000 toneladas, 10.500 toneladas por día, y me vas a incrementar el P80 a 220. O sea, no está siendo, digamos, efectivo en la molienda, ¿no? O sea, si hay que ser, digamos, altamente rentable, o que sí se puede, digamos, obtener un beneficio económico mediante el throughput, ok, pasa más tonelaje. Porque no tiene sentido de que tú incrementes tu P80, pero tu tonelaje sigue siendo por debajo del diseño. Entonces, con ello sí se demostró básicamente que sí podemos tener mayor contenido de cobre fino, ¿no? Vamos a ver, bueno, esos son los puntos importantes que te he tocado en la Fundación Raffer. Vamos a ver un poco lo que es el rendimiento de la remolienda, en el circuito de remolienda. Como les indicaba yo en el proceso, en el flujo, tenemos 3 heat mill. Los heat mills son básicamente los sistemas mejorados de los vertimills. Y vamos a alta velocidad, lógicamente. Vamos a ver cómo nosotros hemos implementado para poder optimizar el funcionamiento o la operatividad del heat mill. Primero nosotros hemos determinado el modelamiento de circuito produciendo e interpretando el mineral remolido para evaluar el rendimiento del heat mill, ¿no? Hay que determinar la curva de SG, o sea, energía específica para remolienda, versus el P80, que es el producto del heat mill, para contra el comportamiento de la planta versus diseño. ¿Qué me decía el diseño? El diseño me dice a mí que tengo que obtener un P80 de 35 micras para yo alcanzar una cola de clean scavenger. Ese es al final el producto que se mide para obtener una buena recuperación en esa etapa, y un grado adecuado. Entonces, en esta tabla ustedes ven, digamos, el diseño. A un SG, que es en kilowatt por hora por tonelada, de 10.7. Entonces, ¿cómo funciona el heat mill? El heat mill funciona enlazado con el sistema de medición de partículas, que es en este caso un PCA, y enlazado con el SG. Vale decir de que si yo le seteo al producto del P80 del heat mill a 35 micras, el SG va a variar para llegar a esa 35 micras. ¿Cómo varía? Con la velocidad del mineshaft, ¿no? Para obtener mayor energía. Ya hemos visto que es de 5.000 kilowatts cada uno de los heat mill. Básicamente se automatizó teniendo, digamos, el P80 en la descarga del heat mill con el equipo de análisis de partículas. ¿Cuáles eran las condiciones para determinar la curva del G versus P80? Primero llenamos los cerámicos a 40%, digamos, una variable que en este caso lo hemos fijado, porque esto puede llegar a 60% o 70%, pero se fijó. Hemos seteado a diferentes SG, o sea, 4, 6, 8 y 9, para poder ver primero a cuánto de P80 vamos a llegar. ¿Ya? La variación de la velocidad del mineshaft de acuerdo a la velocidad del SG, o sea, el SG, si demanda
un mayor SG, la velocidad de Mineshaft va a incrementarse. La densidad de pulpa en la alimentación 1.4, hemos tratado de estabilizar esta densidad, y el flujo de alimentación 400 toneladas por hora mínimo al heat mill. Entonces, el diseño, como les decía o indicaba 10.7 kWh por tonelada para un P80 de 35 micras. Acá se ve el desarrollo del seguimiento que hemos hecho, y la curva nos indica que básicamente a casi 9 o 9.3 hemos obtenido un P80 de 61. Con esto se ha calibrado, digamos, hemos obtenido la calibración del LG con P80. Y ese fue, digamos, nuestro punto de partida para poder optimizar el rendimiento de heat mill. Acá ya lo que se ha hecho básicamente es ya optimizar el P80 del heat mill, o sea, determinar básicamente cuánto es el rango adecuado de P80 en la descarga del heat mill, ¿no? El principio es encontrar la relación que existe entre el P80 del producto de heat mill con el valor del contenido de cobre en la cola de Cleaner Scavenger, lo que yo les decía, ¿no? Es muy importante saber cuánto es obtener, digamos, lo mínimo que se debe tener en la cola de Cleaner Scavenger para no haber pérdidas en finos. Y también el set point de P80 como producto medido en línea, como el PCA, que es el Particle Size Analyzer, sí, que está enlazado con el SG del heat mill, lo que les explicaba hace un rato, ¿no? Cómo funciona el heat mill enlazado como sistema de control con el P80 del producto del heat mill. Como ustedes pueden ver acá en el gráfico superior, a una cola, un tail Clean Scavenger menor a 0.2, el P80 está entre 50 a 55, ¿no? Ese es el menor valor que nosotros hemos obtenido hasta ahora, es 0.17% de cola en Clean Scavenger, pero ya con 0.2 es alto rendimiento, ¿no? Si ustedes ven y se van, por decir, a la parte, digamos, de la parte inferior, el verde oscuro, tenemos la cola mayor a 1, cuando mueles o remueles hasta 40 micras. Lo que nos indicaba de que cuando nosotros llegábamos al diseño, el diseño que, como les decía acá, que es de 35 micras, teníamos pérdidas de finos. Y eso también nosotros determinamos, no lo puse acá, pero determinamos con el análisis mineralógico que se hace allá, de esta cola. O sea, el análisis mineralógico nos indicaba que había pérdidas de finos. Entonces, hicimos este análisis y determinamos de que con esto, nuestro rango era de 50 a 55. Y ustedes ven también, igual cuando teníamos por debajo de menos 45, igual sigues perdiendo. O sea, si bien es cierto, si obtienes buen grado en lo que es el primer cleaner, pero sin embargo la cola es alta, de 0.5 a 1, ¿no? O sea, y el óptimo era de 50 a 50. Ahora, en este otro gráfico también se puede demostrar lo mismo, ¿no? Acá tenemos un P80 de menor a 40 micras, tu cola se incrementa por encima de 2, o sea, en diferentes etapas, lógicamente, pero te dice lo mismo, ¿no? Y cuando tenemos en el rango de 50 a 60, que es en este caso, pero interpolado con un buen concentrado adecuado, de grado de concentrado de primera limpieza, vamos a tener, digamos, a punto 25. Y ahí obtenemos de 50 a 60 micras de P80. Con esto hemos demostrado y hemos optimizado ya que realmente nuestro P80, seteo del P80 debería estar entre 50 y 55. ¿No? Seteábamos a 55 y obteníamos un buen grado de concentrado en la primera limpieza y buena cola de la primera limpieza también. ¿No? Entonces, para valores de cola de menos 0.25 se tienen valores de primer concentrado de 13 a 14, que es un buen alimento hacia la segunda limpieza, ¿no? La capacidad de upgrade de las bombas de concentrado. Voy a avanzar un poco más rápido porque creo que me estoy pasando la hora. Vimos que nosotros tenemos un problema en lo que es el tema de la capacidad de la bomba de concentrado, ¿no? ¿Qué pasa? Que había mucho rebalse en los hoppers de los concentrados.
era, no sé, por mucha producción, qué sé yo, pero había un problema. El tema era determinar los flujos de concentrado para entender el porqué los rebalses en los cajones y, digamos, esto afectaba de que cuando había rebalse, ¿qué hacía el operador? Aguantaba y frenaba todos los aguas arriba y igual hacia el raffer, entonces perjudicaba en la recuperación. Lo que teníamos que hacer es cuantificar cada subetapa y ver el rendimiento del circuito, ¿no? Lo que es básicamente la limpieza. Entonces acá hemos hecho nosotros un balance, un muestreo, un balance en las diferentes etapas de la limpieza. Primer cleaner, second cleaner scavenger, concentrate y course. Como ustedes ven, en lo que es la primera limpieza básicamente está el diseño que es flujo y toneladas por hora es casi por ahí. En lo que es la segunda limpieza, lo que teníamos es el problema, que teníamos bastante flujo y mayor, o sea, en toneladas por hora es similar, pero como flujo tenemos mayor. O sea, había que dominar, digamos, el tema del sólido. Y en la segunda limpieza Scavenger pasaba lo mismo, pero acá sí había mayor problema porque teníamos mayor flujo y mayor contenido de, digamos, en toneladas por hora seca, mucho mayor que el diseño. Y en el core sí estábamos holgados, estábamos dentro del rango, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo del planteamiento? Es básicamente en el second cleaner y en el second cleaner scavenger tiene mayor flujo, más que el diseño. En lo que es el core es menor flujo que el diseño y un dato muy importante que se tomó en cuenta que es el flow factor. El flow factor en todos los puntos, si ustedes ven por diseño, es 1.5, pero en el actual es 2.1, o sea, se había considerado, digamos, muy bajo en el diseño. Por eso que existían los rebalses cuando teníamos mayor flujo, tanto en el second cleaner como el second cleaner scavenger. Y se planteó, digamos, la necesidad de hacer un upgrade a las bombas de centrado de los dos concentrados, ¿no? Second cleaner y second cleaner scavenger. Ese es el cuadro de un balance que se hizo en ese momento. Muy bien, ingeniero José, tenemos 5 minutos para culminar la exposición. Muy amable, muchas gracias. Okay. Dice, el rendimiento de las células columna, comparar la eficiencia de las células columna cuando operan como second cleaner scavenger y second cleaner. En esto hay una flexibilidad cuando las columnas operan tanto de second cleaner como second cleaner scavenger. Se ha demostrado, con esto ustedes ven acá el gráfico, en ambos puntos es igual, pero la condición es cuando nosotros tenemos un alto contenido de clays, hay que tratar de eliminar más rápido los clays, vamos a operarlo como second cleaner. O sea, como el sistema del circuito es muy flexible, podemos cambiar cómo es la situación de operar en las columnas. Pero la obtención en ambos casos se obtiene, el grado es casi lo mismo, ¿no? Y en estos gráficos también, las tablas también se puede ver lo mismo, ¿no? También hemos implementado lo que es la velocidad variable en la bomba de recirculación. En las celdas columna, vemos acá que de acuerdo a lo que hemos obtenido, cuando implementamos la velocidad variable en las bombas, los ratios de concentración o de enriquecimiento es mayor a 2 cuando se ha implementado esto. A una presión de 195 a 215 se obtiene mayor, digamos, de 2 de ratio de concentración. Eso básicamente es la evaluación que se hizo y acá también se ve que se ha ido mejorando, digamos, a flujos de 950 con 70 metros cúbicos por hora, un grado adecuado y no mayor con la que se ve ahí. Esto es básicamente la optimización que yo he ido a entender acá, que cómo se ha ido mejorando la recuperación. Hay una tendencia de incremento y así como también del concentrado de cobre. Lógicamente que falta trabajar bastante, falta mucho por trabajar y estamos todavía optimizando mucho más la planta por la concentradora, ¿no? Algunos puntos a considerar. Existe límite realmente para optimizar y siempre hay necesidad de mejorar. La idea es plantear la mejora y exponer el beneficio económico para que la gerencia te dé el pase para poder invertir. Siempre pensar en maximizar la recuperación con un grado aceptable, con el menor contenido de impurezas posible, con el mayor valor comercial, presentando soluciones a mineral de baja ley de cabeza, contenido de arcillas, silicatos con rotación natural y óxidos, mineral hueso como producto del alto tonelaje procesado y algunas cosas más, y aprovechar al máximo los equipos de diseño de automatización para incrementar el rendimiento de la planta concentradora, ¿no? Bueno,
eso es básicamente lo que he querido dar a conocer en forma resumida. Hay muchas cosas más, pero creo que quedaría un poco corto lo que es el tiempo. Y gracias por la invitación, gracias por dar a conocer, digamos, lo que se hizo allá. Y siempre el mensaje de que quedes en casa si es necesario, cuídense ustedes mismos mucho y a la familia también. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, hacerla llegar y con gusto la voy a responder. Muy bien, muchas gracias. Agradecimiento especial al ingeniero José Pariona Zamudio por esta exposición muy importante. Muy bien, vamos a pasar con el maestro César Basurto Contreras, quien tiene una pregunta, por favor.